¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Una disculpa nuevamente por la tardanza del video. Ya saben ustedes que esta voz no nos deja. Oigan, además, el fin de semana vamos a tener tres entrevistas que de verdad les recomiendo mucho. Van a estar con nosotros Eddie Small, platicando, por supuesto, de lo que acontece en la política nacional, lo mismo que el Monero Hernández y también Waldo Matus, vitorreándose de la política, en fin, tres entrevistas que los vamos a subir el día de mañana, que espero que les guste, les llamen la atención y las disfruten. ¿Cómo cerramos este viernes? Fíjense que se dio un hecho que quiero compartir con ustedes, que fue un cacerolazo, digámoslo así, una protesta por parte de la comunidad argentina en México, en la embajada de su país, ¿no? En uno de los recintos diplomáticos, más bien dicho, de su país, aquí en la Ciudad de México. Y llamó mucho la atención, por supuesto, que sea parte de esta indignación general colectiva que ha generado un personaje como Javier Milei, que ha tomado decisiones verdaderamente draconianas, respondiendo directamente a estas recetas que supuestamente no iba a aplicar, pero que es lo único que sabe aplicar, porque a final de cuentas las personas que le están dictando la plana a Milei son aquellos mismos que provocaron la crisis, gente de Mauricio Macri, por ejemplo, o que profundizaron la crisis. Ese discurso de Milei de quererse alejar del establishment, de venderse como alguien fuera de lo común, pues sí, es muy redituable en campaña, pero ya en el ejercicio del poder es muy diferente, sobre todo porque hay que recordar que Milei no tiene la mayoría en el poder legislativo de Argentina. Y sin embargo, ha comenzado ya a lanzar incluso medidas, acciones en donde se ve de inmediato esa mano dura por parte de los llamados libertarios. En una entrevista, y me gusta citarlo mucho porque fue esclarecedora en diferentes aspectos, tanto gente como Jorge Mahfoud, eh, como también otra opinión interesante, César Pineda, en fin, nos han dado mucha luz sobre quiénes son realmente estos libertarios, ¿no? ¿Quiénes son estos neoliberales, ¿no? En pocas palabras, neoliberales que se visten ahora de este antisistema, ¿no? Se visten ahora como los personajes que pueden sacar del hoyo a un país que ellos mismos metieron, que ellos mismos fueron parte de todo un entramado que se viene arrastrando desde la década de los 70 a la fecha, de todo un sistema que se nos fue vendido de una forma y que solamente fue un sistema para crear gobiernos de ricos. Los libertarios, como nos diría Juan Carlos Monedero, tú puedes decirle como quieras a un nazi, siempre será un nazi. Bueno, pasa lo mismo con los libertarios. Puedes decirle como quieras a un neoliberal, siempre serán neoliberales. Y, por ejemplo, nos damos cuenta cuando Ricardo Salinas Pliego respalda las medidas de Milei. ¿Por qué? Porque dice, son medidas valientes, inteligentes, en donde el Estado se hace a un lado, en donde permite que sea el capital privado el que llegue a solventar un país, una nación. En México ya lo tuvimos. En México ya tuvimos una situación de esta naturaleza. Tal vez no en la dimensión que lo está planteando Milei y como quiere Salinas Pliego, pero ya lo tuvimos. Salinas Pliego, perdón, Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, el propio Enrique Peña Nieto. 30 años, 30 años de un neoliberalismo a ultranza, de un neoliberalismo en toda la extensión de la palabra. 30 años que confirmaron el fracaso de ese modelo para las mayorías. En alguna ocasión comentábamos, ¿es fracaso para los que lo instrumentaron? No, porque ellos lo hicieron precisamente para fortalecer a los ricos. Y como los ricos son los que tienen el control de medios de comunicación, por ejemplo, pues te lo vendieron, ¿no? Como una solución de fondo a los problemas que había, te lo vendieron como lo mejor que había, cuando en realidad nos estaban engañando, cuando en realidad nos estaban tapando los ojos para podernos quitar los recursos naturales, para podernos quitar las propiedades de un país, explotarlas hasta la saciedad. Ustedes recuerdan lo que dijo Carlos Salinas de Gortari, lo tengo fresco en una entrevista cuando vino esta ley de aguas, por ejemplo, ¿no? Que se dio en 1992, o la ley minera, por ejemplo. Fueron de verdad absurdas estas declaraciones. Al tiempo uno las escucha y dice los medios cómo las engrandecieron de tal forma que las vendieron como una solución para la pobreza en el país, porque la explotación de minas por parte de particulares,
el control de aguas por parte de particulares, iba a permitir que alcanzara para todos, que hubiera infraestructura para todos y que estos dejaran dinero al Estado. Y de esa manera el Estado reinvirtiera en una sociedad, lo cual era una mala broma, lo cual fue una mentira vil, porque jamás se trató de eso. A lo mejor en el papel sí, pero ya en la práctica no ocurrió de esa manera. La minería es una de las actividades que menos ganancias deja a este país y genera mucho, pero muchos daños ambientales, muchos daños a las poblaciones. En el agua, nos lo decía en una ocasión Kurt Hadbar, así como también Viridiana Ríos, no hay sequía, hay saqueo principalmente. No se trata de que tú cierres la llave y con eso ya vas a ayudar a que no haya agua, no. El agua se le están terminando los grandes consorcios como Coca-Cola, por ejemplo, que explota hasta la saciedad. O el mismo Grupo Azteca, ¿no? Con sus minas Frisco y muchos más que están metidísimos en todo ello. Personas de la audiencia, una persona de la audiencia que le agradezco mucho la confianza, me hizo llegar un tema que lo vamos a desarrollar pronto de lo que pasa en Cuatro Ciénegas y vamos a irle dando precisamente ese tipo de denuncias, pero que se engloba precisamente en un abuso por parte de los poderosos, en un abuso de verdad impresionante que nos ha llevado a vivir una tragedia humanitaria como la que estamos padeciendo. Y es increíble cómo intentan patalear todavía, intentan conseguir nuevamente el poder para seguir haciéndolo y quieren volver a aderezar ese discurso, esa narrativa, como, ya ven, López Obrador, por ejemplo, no pudo con la violencia. Entonces yo, como libertario, sí voy a poder con la violencia. Cuando la violencia es producto de arriba para abajo, cuando es producto de empresarios que están metidos directamente con la economía criminal, empresarios que representan ese crimen organizado y que tienen a los cárteles como sus brazos ejecutores. Entonces, ¿de qué me hablan? Es como con Nayib Bukele, ¿no? O sea, por supuesto que Bukele da la sensación de seguridad por una sencilla razón, porque Nayib Bukele te dice, no, yo voy a controlar a las pandillas cuando llegó, ¿no? Voy a aplicar la ley controlando a las pandillas. Claro que las va a controlar, las pandillas le responden a la clase política de Bukele, a los empresarios que apoyan a Bukele, a la derecha de Bukele. Entonces, al momento vas sobre un cierto número de pandillas, va a ser un cierto número de jefes de pandillas, los sometes, los controlas, los arraigas, y entonces te da esa sensación de seguridad, pero de repente te das cuenta que la ley permite criminalizar la protesta social, que la ley permite acusarte de lo que no eres con que alguien te señale, que la ley te permite ir en contra tuya si te atreves a voltear y decir, oigan, pues sí están metiendo a los pandilleros, pero no tenemos para comer, ¿eh? Entonces, es un juego macabro de un sistema económico que crea sus propios monstruos, que crea sus propios personajes y que nos quiere vender como ciudadanos soluciones a un problema que ellos mismos crearon, pero esas soluciones lo que buscan es profundizar ese problema para su propio beneficio. Hace unos días se dio a conocer una información muy interesante en donde se asegura que se está perdiendo el oficialismo, no tanto derechas o izquierdas. Y esto pasa ¿por qué? Porque la oposición sabe muchas veces vender directamente al electorado que el partido que está en el gobierno no ha sabido hacer las cosas. De ahí precisamente la narrativa tan importante. Lo decíamos el otro día, en el caso de Argentina, mucha gente dice, la izquierda fue derrotada. No, a mí me parece no, Sergio Massa no era de izquierda. Sí, formaba parte de un grupo como el peronismo, pero dentro del peronismo hay diferentes corrientes. No es lo mismo Massa que Cristina Fernández, por eso inhabilitaron a Cristina Fernández para que no pudiera competir. Entonces, no perdió la izquierda como tal en Argentina, que tiene que reagruparse la izquierda, que tiene que volver a tomar las calles de la izquierda, arrebatarle ese discurso a los llamados libertarios, y es lo que está tratando de hacer aquí en México. Verástegui fue un fracaso en estas elecciones, y sabíamos que iba a ser un fracaso, ¿por qué? Porque no tienen el pretexto de un mal gobierno. López Obrador ha tenido un buen gobierno, y al tener un buen gobierno, Andrés Manuel López Obrador les quitó cualquier posibilidad de reacción a esa facción de la ultraderecha, que van a esperar la manera de sabotear a Claudia Sheinbaum, van a ver la forma de que la situación se les salga de control. Por eso es que lanzan esta campañita ridícula, pero bastante sucia, de se le va a caer el país. Por eso la lanzan, porque tienen la intención, tienen la finalidad de vender esa concepción de que Claudia Sheinbaum va a perder el control del país y que por lo tanto ellos van a ser los grandes rescatadores del mismo, cuando sabemos perfectamente que para lograr una consolidación de una transformación se requieren por lo menos 3 periodos continuos. Y eso es López Obrador, Sheinbaum, y para 2030 me parece que de antemano tenemos que empezar a contemplar a Brugada si gana la jefatura de gobierno como todo lo parece indicar.
pero es parte de lo que vemos en Argentina y se está extrapolando a otras partes. Aquí en México vemos a una Xóchitl Gálvez que es muy similar a lo que es mi Javier Milei. Es decir, ojo con esto, con lo que voy a decir, no me golpeen de antemano. Es similar a que es un producto, a que es un personaje. Es un personaje surgido de la misma clase política, surgido de la misma clase empresarial. No es alguien fuera del sistema, sino está dentro del sistema, pero con características físicas que lo hacen parecer como una especie de outsider. ¿No? El caso de Milei, el cabello, la forma de hablar, el que toca la guitarra, la sierra. Ajá. Si ustedes recuerdan, Fox, ¿cómo se presentó en el 2000? ¿Se acuerdan? Con las botas y subiendo las botas a los escritorios y diciéndole mariquitas sin calzones a la Bastida, rompiendo completamente el discurso, siendo disruptivo, en pocas palabras. Bueno, lo vimos ahora con Milei. Y Xochitl Gálvez trató de hacer una caricatura de lo mismo. Una mujer con huipil, la hija anda en huipil todo el día. Pero cuando la entrevistan, la hija, de verdad, yo pensé que estaba bromeando la hija de Xochitl Gálvez cuando la escuché en una entrevista, pero me queda claro que no tiene ni idea de lo que es ser empresaria. De verdad, no tiene ni idea. Yo no sé quién les dio permiso a los hijos de Xochitl Gálvez para empezar a operar, pero qué bueno por la campaña de Sheinbaum, porque le están ayudando muchísimo. Pero te das cuenta ahí, lo que está mal de la hija es porque es un reflejo de la madre, es un reflejo del padre, es un reflejo de la clase social y política a la que ella pertenece, que ven a la pobreza, que ven al indigenismo, que ven a las comunidades, que ven el desarrollo de las clases bajas como un pretexto nada más y como pues parte de su discurso para tratar de ganar votos. La diferencia sustancial entre Milei y Xochitl Gálvez, más allá de las capacidades personales, está en el tipo de administración que estaba antes de ellos. Esa es una gran diferencia. Y por eso es que la derecha en México no ha encontrado ese derrotero, no ha encontrado ese campo de maniobra para poder explotarlo, porque es uno de los que más le golpea al votante, el votante que es emocional y que pasa por el dinero, que pasa directamente por la cuestión financiera. Pero en México, si pensamos que López Obrador enfrentó una pandemia, enfrentó dos guerras, enfrentó problemas en Estados Unidos y de todo esto salió avante, pues definitivamente les quitaste esa arma. Les quitaste un argumento que les encanta utilizar, perdóneme, que les encanta utilizar, que es el problema financiero, porque es la gran ficha, ¿no? En ese tablero de ajedrez, explotar todo lo que tiene que ver con el aspecto socioeconómico. Por supuesto que hay que estar atentos y hay que aprender de lo que pasa en Argentina. Hay que ver lo que pasa en Argentina y aprender lo que significa votar por un personaje como Javier Milei, porque en estas elecciones no lo van a conseguir. Difícilmente Galvez va a poder superar ese 30% y menos por todo lo que dice. Ahora se aventó la puntada de decir casi, de recordarnos aquella frase de Fox, ¿se acuerdan? Cuando Fox dijo que los mexicanos hacían los trabajos que ni los negros quieren hacer. Bueno, Xochitl Gálvez aventó algo similar, que los mexicanos nada más limpian pecera, piscinas y están en el campo. Es decir, totalmente disociada de lo que es de la cuestión migratoria, tratando de ser cercana y no queda más que con un vacío brutal. Y después en la entrevista tan comentada de Ciro Gómez Leiva, hay un momento en el cual se queda, yo creo que se volvió a quedar sin prompter, porque se oye cuando alguien les dice que van a pausa y Xochitl se voltea y le dice a la cámara, creo que vamos a una pausa. No sabía que tenía que ir a la pausa. Pero esto muestra precisamente que no tiene nada la mujer. Por eso le van a poner inteligencia artificial. Pero bueno, mi punto es ese. Difícilmente estas personas van a conseguir algo en este 2024. Van a explotar hasta la saciedad, ya lo hemos dicho, el tema de la violencia. Pero a partir de 2024 van a regresar con más fuerza. Van a regresar mucho mejor reagrupados. Van a regresar con una idea muy clara de lo que quieren hacer. Por eso es importante, sin duda alguna, la discusión en torno al plan C. Hay gente que te dice, no le des todo el poder a un partido político, no le des todo el poder a un solo grupo. A mí me parece que llegamos ya a un punto como ciudadanos que ya conocemos lo que hay. Ya conocemos lo que es el PRI, el PAN, lo que es Morena y sus aliados. Y llegamos al momento de decir, tenemos 3 años. Son 3 años en los cuales se puede tomar la determinación de decir, se lo puedo dar a él, a todo para Morena, y ver qué hacen estos 3 años. No me gusta, a los siguientes 3 años le doy la vuelta y voto por otros. Así de sencillo. Me parece que estamos en una posición también como ciudadanía que valdría la pena empezar a profundizar esas opciones siempre y cuando estemos convencidos de la misma. Es muy válido también decir, ¿sabes qué? No, Jesús, yo soy de la idea que el poder no se le debe dar
a un solo partido político. Es muy válido, pero sí creo que es fundamental darnos cuenta qué significa y qué representa cada uno de los dos polos que se disputan en la silla del águila el próximo año para poder en un momento dado consolidar o no un movimiento de transformación nacional, un movimiento como el que propone el PAN y el PRI, y tomar una determinación 3 años después de revertirlo o no revertirlo. A mí me parece que como ciudadanos hay que empezar a asumir ya esa responsabilidad y aprender, escuchar y decir, sí quiero que pase eso, sí estoy de acuerdo con esto, sí quiero esto, ¿qué se necesita para ello? Esto, voy. No estoy de acuerdo, me hago para un lado, pero sí hay que asumir ya esa responsabilidad. No sé ustedes qué opinen. De verdad les agradezco muchísimo su paciencia. Ya la próxima semana espero ya retomar los horarios tradicionales. Les agradezco mucho de verdad que sigan con nosotros y les invito nuevamente a las entrevistas que tendremos el día de mañana, que será Etismol, será Pepe Hernández Monero y también estará con nosotros Waldo Matus, cada uno de ellos en cada uno de sus espacios, hablándonos precisamente de la política nacional. El día domingo no vamos a subir ninguna entrevista, por supuesto, a lo mejor vamos a estar subiendo extractos de las mismas, ¿no? Para recordar un poco lo que ha sido todo este año y agradeciéndoles, por supuesto, siempre su apoyo. Por lo pronto, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Y ya lo sabe, si le gustó este video, más allá de la voz, si le gustó, dele pulgar arriba, compártalo, por supuesto, dele a la campanita, suscríbase, nos ayuda muchísimo suscribiéndose de verdad. De todas las personas que ven los videos, el 55% no está suscrita, así que échenos la mano suscribiéndose y por supuesto, también déjenos su comentario. Para nosotros es muy importante que ustedes interactúen con nosotros, que ustedes nos permitan conocer su punto de vista, que ustedes nos permitan conocer lo que piensan, lo que creen, lo que dicen, porque los leemos todos, aunque no lo crea. Los leemos, no los likeamos luego ni nada, pero sí lo estoy leyendo todo el tiempo y aprendiendo de lo que ustedes me están comentando, porque ustedes son los que hacen este canal y los que hacen esta comunidad. Les agradezco muchísimo, que tengan muy buena noche y nos vemos el día de mañana en estas entrevistas. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer y ya lo sabe, si está en su posibilidad, échenos el super chat, el super gracias. Gracias.